A nuestro Dios que nuevamente nos permite estar aquí en su día santo para conocerle un poco más y juntos crecer no solamente en el conocimiento de Él, sino para que cada día estemos reflejando lo que Él es. Vamos a dar gracias a nuestro Dios y vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Bendito Dios, Padre nuestro, Rey, aquí estamos, Señor, tus hijos. Señor, aquí estamos los siervos que tú has conquistado y has comprado por tu sacrificio en la cruz. Bendito Jesús, para exaltarte, para adorarte en este tu día santo, en este día en el cual tú mandas a tu pueblo que lo apartemos por entero, Señor, que nos consagremos y dediquemos en este día a conocerte, a glorificarte, a orar juntos, a crecer en esta fraternidad y esta hermandad que nos da solamente por tu gracia para hacer obras de misericordia. Padre, antes de iniciar queremos suplicarte que tu gracia nos bendiga aún hoy, Señor, que nos concedas cada día la gracia del perdón, porque confesamos delante de ti nuestro pecado, confesamos delante de ti que hacemos lo malo, e incluso hoy, Señor, en este día, en el cual debiera haber un doble esfuerzo para apartarnos del pecado y de todo lo que te desagrada. Ya hemos iniciado el día pecando contra ti, pecando contra otros, Señor, Padre, ofendiendo o haciendo lo que no es bueno, lo que no conviene conforme al amor cristiano. Confesamos delante de ti nuestro pecado, Señor, confesamos delante de ti que hoy, Señor, en este día, en vez de estar completamente ocupados en nuestra mente, Señor, solamente en ti, hemos dado más importancia a otras cosas y los afanes de la vida, Señor, nos impiden desde temprano disfrutar de esa comunión que debiéramos tener contigo. Pero te suplicamos que nos limpies, que nos ayudes, Señor, para que este día sea un día de gran edificación para todos, que podamos crecer hoy más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir todos a la carta a los Hebreos. Y hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 10 de esta hermosa carta. Hebreos capítulo 10, donde estamos viendo el tema de la superioridad del sacrificio de Cristo. Y hoy vamos a estar meditando desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Desde el versículo 11 hasta el verso 18. Entonces, continuamos con el tema de la superioridad del sacrificio de Cristo. Y hoy vamos a estar viendo un subtema que es una vez y para siempre. Una vez y para siempre, desde el versículo 11. La palabra del Señor nos dice que todo sacerdote, estoy en el versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, nunca. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que he titulado esta sección Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. La eternidad es algo incomprensible para nosotros que estamos inmersos en un mundo
que está siendo marcado y afectado por el tiempo. No estamos en un mundo eterno, estamos en una creación que está sujeta al tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre estamos necesitando repetir las cosas, siempre. Mire, usted una y otra vez tiene que estar repitiendo lo que hace. Por ejemplo, todos los días usted duerme. No es que usted lo hizo hoy y ya no lo necesita hacer más. Constantemente tiene que estar haciéndolo una y otra vez. Bueno, y espero que sea en su proporción adecuada, ¿no? Que no sea mucho, ni tampoco menos de lo que se necesita. Todos los días tenemos que despertarnos. Bueno, habrá un día en el cual nos vamos a acostar o vamos a dormir y no nos vamos a despertar más aquí. Pero mientras tengamos vida, todos los días tenemos que repetir eso. Todos los días nos duchamos. Yo espero que sea una práctica diaria. Todos los días, por lo general, si el Señor nos da la provisión, desayunamos, nos tenemos que lavar. O sea, hay cosas, y por lo general en nuestra vida estas cosas deben estar haciéndose constantemente. Nuestra vida consiste en una serie de actos repetitivos. Por ejemplo, hoy nos levantamos temprano y venimos a la adoración, y esto lo hacemos todos los domingos. Es una vida donde estamos repitiendo todo. Esta es una de las marcas de la vida en la tierra, estar repitiendo las cosas. Pero hay un mundo superior, más allá de toda esta creación, donde habita el Eterno, donde la marca distintiva es que hay un eterno presente. Por fuera de esta creación hay un mundo superior donde habita el Dios eterno, que está marcado por un eterno presente, donde las cosas se hacen una sola vez para siempre, donde no se necesitan repetir. Hay un mundo superior donde no hay pasado y donde no hay futuro, donde siempre se vive en un eterno presente. Ok, aunque nosotros no podemos entender cómo es un eterno presente, ¿cierto? O sea, no es fácil para uno comprender eso. Quiero mencionarles algunas cosas que la Biblia nos habla que pueden ayudarnos a entender cómo es este eterno presente. Por ejemplo, el eterno presente consiste en que allí nada cambia, no hay cambios, todo es igual. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo que las cosas constantemente cambien? El tiempo. El tiempo produce el cambio. Por ejemplo, usted no es hoy la misma e idéntica persona que fue ayer. Posiblemente usted hoy tiene menos cabello o más cabello. Sí. Usted hoy necesariamente tiene más conocimiento del que tuvo ayer. No es la misma persona, o sea, no es completa e idénticamente la misma persona. Eso pasa en el tiempo. El tiempo influye en el cambio. En el eterno presente, nada cambia. Las cosas siempre son iguales. Miren lo que dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Santiago nos dice que toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros variamos, ¿o no? Sí. Miren, aquí a los que son hinchas de
del Medellín o del Nacional, ¿cierto? Cuando al Nacional le está yendo bien, qué bueno, el mejor equipo del mundo. Pero cuando entran en esas rachas malas, donde no hacen un gol, ni siquiera hacen un autogol. Bueno, ahí nuestro aprecio hacia ese equipo disminuye, cambia, hay una variación. Bueno, Santiago nos está diciendo que en el eterno presente, en ese mundo donde no hay pasado ni futuro, Dios no cambia, ni siquiera hay una sombra de variación. Eso mismo dijo Dios allá en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Y si no cambia es porque no hay tiempo. Porque el tiempo produce cambios, necesariamente. Así que ese es el eterno presente. El eterno presente consiste en que las cosas se dan una sola vez y para siempre. Y permanecen así. Les quiero dar un ejemplo. Cuando Cristo se entrevistó con la samaritana, Él le dijo algo que para ella fue difícil de entender y comprender. Él le dijo que cualquiera que bebiera del agua del pozo de Jacob volvería a tener sed. ¿Cierto? Aunque satisfaga por un instante su sed, muy pronto volverá a sentir esa necesidad de beber agua. Y aunque muchas veces tome mucha agua del pozo, Cristo dice, llegará el día en el cual volverás a tener sed y necesitas de esta agua. Pero hay un agua celestial, hay un agua que viene de ese eterno presente, el cual cualquiera que lo tome nunca jamás volverá a tener sed. Lo tomó una vez y le satisface para siempre. Cristo dijo allá en Juan 4, 13, 14, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, es un agua que viene del cielo, Cristo viene del cielo, es un agua que viene de ese eterno presente. Cualquiera que tome de esa agua eterna nunca más volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es como una ilustración o aproximación que nos ayuda a ver en qué consiste esa eternidad. Se hace una vez y no se necesita repetir más. Tomas del agua que da Cristo y no vuelves a tener sed, no necesitas volver a tomar más agua, porque esa agua que tú tomas será un eterno presente en ti. Siempre va a estar saltando dentro de ti para satisfacer tu necesidad de agua. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús también nos habló un poco sobre este eterno presente con relación a la necesidad del alimento. En nuestro mundo terreno, nosotros tenemos que comer todos los días. Bueno, no sé si todos tendrán que comer, pero nuestro cuerpo todos los días nos pide alimento. Mire, así usted se llene de los manjares más deliciosos y se llene al punto de que su estómago esté que reviente. Se llene al punto en el cual usted piense, no quiero saber más de comida. La verdad es que al siguiente día volverá a tener hambre. Pero Jesús dijo que hay un pan que viene de ese eterno presente, que una vez que se come, nunca más se vuelve a sentir hambre, porque la constante va a ser estar alimentado por ese pan que es el eterno. Una vez que lo comes, ese pan satisface tu hambre una vez y para siempre. Miren lo que dijo Cristo allá en Juan 6, versículos 32 y 35. Dice Jesús, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Bueno,
Jesús está hablándoles allí de cuál pan, del maná, ¿cierto? Bueno, aunque en la Biblia muchas veces se le denomina a este maná como pan del cielo, Cristo dice, mira, realmente este pan no vino del cielo. Si hubiese venido del cielo, no hubiesen experimentado más hambre, porque el cielo es un eterno presente. Cualquiera que come de lo que está en el cielo, eso lo hace una sola vez y para siempre, le satisface para siempre. Así que Cristo dice, Moisés no les dio el pan del cielo. Ustedes todos los días tenían que salir al desierto a recoger pan y comerlo. Lo comieron un día, dos días y lo comieron por 40 años. Por lo tanto, realmente no venía del cielo. Pero yo sí soy el pan que vengo del cielo. Yo soy el pan de vida. Y como yo vengo del cielo, del eterno presente, el que come este pan que es del eterno presente, dice Cristo, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, lo comes una vez y para siempre vas a estar alimentado. Eso es de lo que trata la eternidad o el eterno presente. Y ahora, el autor de nuestra carta, a través de todos los capítulos que hemos estudiado, se ha esforzado por enseñarnos la maravillosa verdad de que el cielo o las cosas celestiales nos han sido dadas por Cristo. Es decir, que cosas del eterno presente las podemos disfrutar ahora nosotros que estamos inmersos en el tiempo. Que hay bendiciones del eterno presente que le son dadas al creyente en medio de esta tierra afectada por el tiempo. Esto significa que cuando el creyente recibe esas bendiciones celestiales, o sea, que ya hemos dicho, si vienen del cielo, son eternas. Cuando el creyente recibe estas bendiciones, una vez que las recibe para siempre. No pueden cambiar porque vienen del eterno presente. La comes una vez y para siempre estás satisfecho. Una vez comes el pan, el cual es Cristo, y bebes del agua espiritual que Cristo da, nunca más tendrás hambre, nunca más tendrás sed. Y ahora, para nosotros los creyentes nos es difícil entender estas verdades. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo afectado por el tiempo, donde las cosas cambian. Y pensamos que eso mismo pasa con las bendiciones espirituales que proceden del Cordero de Dios, el eterno Hijo de Dios, que fue crucificado en la cruz. Y ahora, el autor nos ha mostrado que todos los beneficios que disfrutamos del sacrificio de Cristo son bienes celestiales. Ya él ha usado el término los bienes venideros o las cosas celestiales para decirnos que eso es lo que Cristo trajo para el creyente. Los beneficios de la obra de expiación de Cristo son bienes celestiales y por lo tanto son bienes eternos. Se dan una sola vez y para siempre. Eso significa que nosotros, por la fe en Cristo, estamos disfrutando de cosas eternas, pero nos es difícil entenderlas. No sé si recuerdan el encuentro que tuvo Cristo con Nicodemo allá en Juan capítulo 3. Bueno, Jesús le habló de cosas celestiales y este hombre que era un doctor en la ley, era un maestro de religión, era un hombre versado en las sagradas escrituras, le era difícil entender lo que decía Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba hablando de cosas que trascienden nuestra comprensión. Cristo dijo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo van a creer si os dijeren las celestiales? Bueno, aquí el autor de la carta nos está hablando de esas cosas celestiales, lo cual implica que debemos tener fe en que lo que él dice es cierto.
Y todo eso lo estoy diciendo porque, como yo les dije en la clase pasada, existe la concepción de que el autor de que la carta, de que que el autor resalta de manera importante en la carta que el creyente, o que una persona puede ser salvo por un tiempo y luego dejar de ser salvo. O sea, hay unos que dicen que el autor está diciéndonos: cristianos deben estar vigilantes, porque es posible que disfruten por un tiempo del perdón de los pecados y luego dejen de disfrutarlo. Cuando uno llega a esa conclusión, no está comprendiendo las cosas celestiales de las cuales Él nos habla aquí. Y eso es lo que Él nos vuelve a resaltar en este tema una vez y para siempre. Esas son las bendiciones celestiales. Eso es lo que Cristo trajo. El celestial trajo lo celestial, y nosotros ahora espiritualmente disfrutamos con respecto al perdón de los pecados de algo eterno que se hizo una vez y para siempre. Así que aquí en los versos 11 al 18, el autor hace como especie de un resumen de todo lo que ha dicho respecto a la repetitividad de los sacrificios judaicos frente a la exclusividad del sacrificio de Cristo, el cual no requiere ser repetido nunca más. Así que con esta larga introducción vamos a hacer la revisión de estos capítulos. Creo que hoy solo vamos a alcanzar hasta el capítulo 14. Dice el versículo 11: y todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Bueno, en el versículo 11, cuando dice y todo sacerdote está día tras día, en la lengua original en la cual se escribió en el griego, tienen la idea de que está día tras día de pie. Hay algunas versiones en español que lo ponen así, y día tras día de pie, porque así está en el griego, ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Allí en el pizarrón les hice un cuadro presentando el contraste que el autor nos da en el capítulo 12 y en el 13. Es un resumen que él hace, porque ya esto él lo ha tocado en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10. Así que él está condensando esa enseñanza que quiere que quede grabada en nuestro corazón. Y él contrasta el sacrificio judaico, el sacrificio que se hacía bajo la dispensación antigua, y el sacrificio de Jesús. Así que él empieza en el versículo 11, todo sacerdote. Cuando dice todo sacerdote, lo que está diciendo es que en la antigua dispensación, bajo la ley mosaica, los sacrificios requerían muchos sacerdotes, y realmente fueron muchos. No sé cuántos fueron, pero llegaron a ser tantos que luego, cuando llegamos al tiempo de Cristo, y fue algo que estábamos viendo en los sermones de Lucas, se nos muestra que llegaron a ser tantos que echaban una especie de suertes para saber a qué sacerdote se le asignaba una responsabilidad en el templo. Y posiblemente un sacerdote solamente podía ejercer un oficio una vez en el templo. Llegaron a ser tantos que no había espacio para que todos ejercieran un servicio en el templo. Fueron muchos. Pero el autor nos dice que en esta dispensación, o sea, bajo el sacrificio de Cristo en el nuevo pacto, ya no son muchos sacerdotes, sino uno. Dice, pero Cristo, solamente Cristo, un solo sacerdote contrastado con los muchos. Y ahora, muchos nos habla de tiempo.
Mucho nos habla de terreno, mucho nos habla de imperfección. Uno nos habla de algo eterno, del eterno presente. Dice allí, día tras día. Posiblemente aquí el autor está haciendo referencia a los constantes sacrificios que se tenían que hacer todos los días, día tras día, pero él dice que en el de Cristo una sola vez, eterno, celestial. Día tras día es la característica que identifica ¿qué? Lo terreno. De pie, dice en el original, de pie se ha sentado. Los sacerdotes tenían que estar siempre de pie en el templo. En cambio, nuestro sacerdote Jesús no está de pie, se ha sentado. Dice que bajo la antigua dispensación se ofrecían muchos sacrificios, muchos, pero que en la nueva solo es un sacrificio, solo hay uno. Y una característica es que nunca puede quitar los pecados. Se están celebrando siempre, pero nunca pueden dar el perdón, pero el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre por el pecado. Este es el resumen que nuestro autor está haciendo de lo que él ya ha dicho, Y ahora, pensemos que aquí estuviese sentado hoy un judío convencido de su fe. Estoy seguro que no se sentiría muy cómodo escuchando una enseñanza donde estamos diciendo que los sacrificios que ellos celebraban bajo la ley que fue dada por el mismo Dios, estos sacrificios no servían, eran ineficaces. Bueno, tenían cierto servicio que permitía que la gente ceremonialmente fuera acepta, pero no ofrecían el beneficio de limpiar realmente la conciencia. Por lo tanto, el autor, con todo esto, lo que nos dice, mira, esto que vemos aquí de los sacrificios judaicos se relaciona con la tierra, lo terreno, se repite una y otra vez, así como todo ser humano que está inmerso en el mundo de lo imperfecto. Lo que nos está dando con este cuadro es, mira, el sacrificio de Jesús es celestial. Nos trae beneficios celestiales, eternos. Por lo tanto, todo el sistema judaico ha sido anulado por el sacrificio de Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Todo el ritual judaico ha sido cancelado, anulado por el sacrificio de Cristo, porque era imperfecto. Ahora vino lo perfecto. Así que cuando el autor está hablando esto, él no está identificándose con esa filosofía que hoy está haciendo mella en la fe cristiana, que se llama pluralismo y el relativismo, que van de la mano. Hoy día se nos dice, mire, ustedes no hablen de Cristo como la exclusividad, como que si no pones la fe en Cristo, tú no tienes comunión con Dios. No, hay que respetar a la otra gente que no piensa como tú, que también está buscando a Dios a través de otros medios, y es gente buena, honesta, sinceramente están buscando a Dios. ¿Y por qué tú vas a ofenderlos diciendo que si no es por medio de Cristo no hay nada? No, hay muchos caminos, pero todos conducen a Dios. Ahora, eso es lo que el mundo dice, pero eso es lo que estamos escuchando, tal vez de una forma solapada, dentro de la iglesia cristiana. Y ahora, los autores bíblicos no eran pluralistas. Miren, dentro de la congregación a la cual escribe el autor de la carta, había muchos judíos que se habían convertido a la fe cristiana, que todavía apreciaban al templo judaico, que todavía apreciaban al sacerdocio judaico, que todavía tenían cierta estima por las leyes rituales,
que todavía estaban practicando algunos ritos judaicos. Pero aquí el autor les está dando un golpe mortal. Les está diciendo, no pierdan el tiempo. Esas son cosas que Dios había autorizado para un sistema religioso que iba a ser simplemente una sombra de lo que vendría a realizar el celeste, el eterno, el que vive en un eterno presente. Y Él les iba a conseguir a ustedes bendiciones celestes que serían dadas una vez y para siempre. Y ahora, que las leyes rituales antiguas, que las leyes rituales bajo la ley mosaica estaban destinadas a desaparecer, se comprueba con el hecho de que se hacían una y otra vez, día tras día. Eso muestra que pertenecían a esta tierra, que estaban en la esfera de lo imperfecto, que cuando viniera lo eterno ya no se iban a necesitar más, que un día ellas iban a desaparecer. Eso es lo que nos dejaba ver esa repetitividad. Bueno, los sacerdotes diariamente tenían que estar haciendo sacrificios. Hemos insistido mucho en el sacrificio del día de la expiación, pero lo cierto es que la ley ordenaba que diariamente se estuvieran ofreciendo sacrificios, ofrendas y holocaustos. Esto era diario. Miren, ríos de sangre corrían en el templo todos los días. Literalmente eran ríos de sangre. Pero siendo algo imperfecto, a pesar de la cantidad de sangre que todos los días era todo, o sea, el sacerdote estaba terminando su ritual del día y ya el próximo sacerdote del siguiente día estaba preparando las cosas para volver a repetir lo mismo al siguiente día. Y eran ríos de sangre que estaban derramándose todos los días. Pero no servían para limpiar el pecado. No limpiaban la conciencia. El adorador salía todavía con su conciencia cargada de pecado. Esto nos muestra la imperfección de estos sacrificios, pero Dios había preparado desde la eternidad mejores cosas, y eso fue el sacrificio de Cristo, que trajo lo eterno, lo duradero, lo que se hace una vez y para siempre. Y ahora, dice en el versículo 11 que nunca puede quitar los pecados. Que nunca puede quitar los pecados. Ahí estaba la ineficacia de estos repetitivos y constantes sacrificios. Eran muchos, pero no podían quitar el pecado. Pero hoy día hay uno solo, pero ese sí pudo quitar de una vez y para siempre los pecados. Lo mismo que pasa con la ilustración del pan. Cristo dice: Moisés en el desierto les dio el maná. Bueno, Moisés también a través de su ley les dio otra clase de maná, los sacrificios. Pero así como los judíos tenían que comer una y otra vez el maná porque otra vez volvían a sentir hambre, de la misma forma pasaba con los sacrificios en el templo. Los tenían que hacer todos los días, pero nunca sació el hambre. De manera que lo que se hace varias veces ya muestra que es imperfecto en sí, no es eterno. Pero vino Cristo, hizo un solo sacrificio, y por medio de ese solo sacrificio, que es eterno, limpió para siempre la conciencia de los que creen en Él. Y les dio el verdadero pan del cielo que los lleva a alimentarse de una vez y para siempre. No sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna inquietud. Pastor, estos sacrificios antiguos de Israel como que apaciguaba la vida de Dios, muchas veces la expiación como acaba Cristo,
tenía cierto ayuda al hombre de usar sus. Sí, los sacrificios judaicos, aunque no podían limpiar la conciencia, sí tenían cierta utilidad. Uno, permitían que la gente fuera limpiada externamente de manera que pudiera estar dentro del pueblo de Dios. Recuerden que la ley ceremonial, por ejemplo, decía que cuando una mujer daba a luz, quedaba contaminada por la sangre que derramaba y no podía tener relaciones cercanas con el resto de la gente del pueblo porque la iba a contaminar. Ahora, ¿cuál era la forma que había establecido Dios para que ella fuera declarada limpia y pudiera nuevamente participar de la vida social y religiosa? Bueno, por medio de los sacrificios, ¿cierto? Cuando a una persona se le encontraba una enfermedad contagiosa como la lepra, debía ser expulsada. Ahora, cuando la lepra se le pasaba, ¿cierto? De la única forma que podía ser acepta nuevamente la comunión del pueblo era ofreciendo los sacrificios que le iban a dar esa limpieza, ¿cierto? Y eso mismo se daba con cierta clase de pecados, lo que en la Biblia se llama pecados no intencionales o pecados por ignorancia. Bueno, la gente podía volver a la comunión con el pueblo y en la comunión religiosa por medio de esos sacrificios, pero los sacrificios realmente nunca limpió sus conciencias. O sea, siempre quedaban con ese sentido de culpa dentro de ellos. Muchas gracias. Así que sí, sí tuvieron cierto beneficio, pero no el beneficio al cual ellos apuntaban, que era el beneficio que nos iba a dar el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. No sé si haya otra inquietud o alguna pregunta. Ok, si no hay más, vamos a continuar. Dice en el versículo 11, bueno, aquí no, en la versión que usted tiene no está. Si tiene la nueva versión internacional, es posible que al pie de la página haya una explicación que le diga que en el griego dice que todo sacerdote está día tras día de pie ministrando. Y ahora de pie luego es contrastado con el versículo 12, donde dice que Jesús hizo su sacrificio en la cruz y ahora está sentado. ¿Qué significa allí estar de pie? ¿Qué significa estar sentado? Los sacerdotes, bueno, el templo, en la parte donde ellos celebraban los sacrificios, no tenía sillas. El sitio donde se celebraban los sacrificios no tenía sillas. Los sacerdotes no entraban allí para sentarse. Por cierto, durante todo el tiempo en el cual el sacerdote estaba dentro del lugar santo o el santísimo, ellos tenían cierta incomodidad y angustia. No se sentían muy cómodos estando allí dentro. ¿Por qué? A causa de su pecado, y estaban en la presencia del Dios Santo, ellos sabían que su vida corría peligro allí. Sí, si no habían cumplido con el ritual de purificación, podían incluso caer muertos, como vemos que pasó con algunos sacerdotes en la Biblia. Así que los sacerdotes judaicos no se sentían muy cómodos cuando estaban dentro del lugar santo o del santísimo. Ellos querían cumplir el sacrificio e inmediatamente salir. No les convenía quedarse allí, corrían peligro y siempre estaban de pie. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar constantemente sacrificando, constantemente cumpliendo con los rituales. No podían descansar nunca. Pero el autor está diciendo que nuestro sumo sacerdote Jesús, nuestro sacerdote Jesucristo,
que no es de la línea de los sacerdotes judaicos, sino que es de la línea de Melquisedec, es decir, superior. Nuestro sumo sacerdote hizo su obra sacrificial una sola vez y se sentó, descansó. Así como Dios cuando hizo al mundo, lo hizo en 6 días y el séptimo día reposó Dios. Bueno, Cristo hizo eso. Una vez que rindió su sacrificio eterno en la cruz, se sentó a la diestra del Padre. Es decir, ya no necesita hacer más sacrificios, no se requiere hacer nada más. ¿Y se sentó dónde? No afuera, se sentó dentro. Él no se sentía incómodo estando en el lugar santísimo. Todo lo contrario, para él es un deleite estar al lado de su Padre. Él no tiene pecado, no lo tuvo, por lo tanto, él no tiene inconvenientes en estar al lado de la gloria del Padre. No como los sacerdotes judaicos. Querían hacer todo, obviamente, de una forma muy bien hecha, pero apenas que la hicieran, salir corriendo de allí. No les convenía mucho estar allí. Ellos siempre estaban de pie. Cristo está sentado, lo cual significa la obra se completó. Me siento porque ya no hay nada más que hacer. Mi sacrificio hecho una vez y para siempre. Porque es un sacrificio que, aunque fue hecho por Cristo, encarnado, no obstante, fue el pan que Dios nos envió del cielo. Y si viene del cielo, es eterno, es duradero. Dice en el versículo 13 que Él está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bueno, hay otra parte donde ya hemos visto que Jesús, a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. ¿Cierto? Él está intercediendo constantemente. Pero ya Él no está haciendo ninguna obra. O sea, ya Él no está repitiendo constantemente sus sacrificios. Y ahora, ¿qué es lo que Él hace? Espera a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta es una cita de un salmo que el autor ya ha citado varias veces. El Salmo 101, el Salmo 110, versículo 1, que es una cita constante en la epístola, donde Dios le dice que Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Esta es una cita del Salmo. Ya creo que en la clase pasada yo les dije que los escritores bíblicos no quieren creer, enseñar, ni saber, ni practicar en asuntos de fe nada que no esté claramente enseñado en las Sagradas Escrituras. Los autores el autor nos está mostrando que él es un escritor bíblico. Él solamente quiere saber lo que la Biblia dice y constantemente está citando los Salmos y al Antiguo Testamento. Eso también nos muestra que el Nuevo Testamento, el Antiguo, también es necesario para nosotros. O sea, el autor no es un autor dispensacional, en el sentido de que él dice, bueno, lo que Dios dijo bajo la ley de Moisés ya no nos interesa ni nos sirve. No, él está diciendo, sí, nos sirve. Lo que Dios dice allí se cumple. Hay sombras, sí, esas sombras las cumplió Cristo y pasaron, pero toda la Escritura es útil y necesaria para el creyente, toda. Y él va aquí al Salmo 110. ¿Y qué es lo que él dice? Que Jesús no solo está en el cielo intercediendo por nosotros, sino que Él está en una espera paciente. No es una espera impaciente como nosotros. Recuerden que en el cielo, en la morada de Dios, se vive un eterno presente. Así que Cristo no está allá desesperado contando las horas, los minutos, cuánto es que se llegará. No, es una espera paciente, esperando a que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto? Que un día Cristo vendrá y dará su merecido a los enemigos del reino. Jesús está sentado, luego de haber hecho toda su
su obra y está esperando a que llegue el día en el cual le dará su merecido a los enemigos del reino. ¿Quiénes son los enemigos del reino? Los que se niegan a reconocer el señorío de Cristo. Todos aquellos que rechazaron el señorío de Cristo un día van a recibir el merecido por su incredulidad. Ese día vendrá. Cristo vendrá nuevamente, ya no con relación al pecado, no a hacer ningún sacrificio, sino vendrá a dar recompensas a los suyos y recompensas a los que no le aceptaron, los cuales serán considerados como sus enemigos, y Dios mismo los va a destruir. Destruir no en el sentido de que van a dejar de ser para siempre, sino en que van a recibir la condenación eterna. Van a ser condenados. El apóstol Pablo nos habla de ese día, allá en Filipenses, capítulo 2, versículos 10 al 11. Pablo dice que llegará el día en el cual se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vendrá ese día, cuando aquel que no lo confesó de manera voluntaria, habiéndose beneficiado por su gracia, lo tendrá que confesar cuando vea que Él tiene la autoridad para condenar su cuerpo y condenar su alma en el infierno. Y esta es una advertencia para todos aquellos que están aquí, que todavía no están reconociendo el señorío de Cristo. Si no lo haces hoy, lo harás en ese gran día, pero será un día terrible de sufrimiento para aquel que no lo hizo estando en vida. El Señor Jesús espera pacientemente a que llegue ese día en el cual se cumplirá lo que Él dijo a sus discípulos. En Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Pareciera que hoy no, pareciera que hoy se viera que el mundo está como venciendo a la fe cristiana, pero no, Cristo dijo que con su obra Él venció al mundo, y eso se va a evidenciar en ese gran día en el cual Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, cuando se cumpla lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 y 26. Él dijo, luego el fin, vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando Cristo lo entregue al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice Pablo, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que hoy la causa de Cristo está siendo atacada por hombres incrédulos, dentro de la iglesia y fuera de ella. La causa de Cristo está sufriendo un ataque terrible, pero esto será algo temporal. Vendrá un día cuando se manifestará el reinado de Cristo, y entonces sus enemigos van a temblar. Dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Y yo pienso que en este texto no solo se refiere a aquellos que participaron de la crucifixión, sino a todos los que odiaron a Cristo, a todos los que rechazaron su señorío, a todos los que no le quisieron recibir como Salvador. O sea, y eso significa que si una persona no recibe a Cristo como Salvador, en el fondo, aunque diga que aprecia lo que hizo Cristo, aunque diga que piensa que Cristo es un buen hombre, en el fondo Él lo que está diciendo es, Cristo, lo que tú hiciste no sirve. Tú fuiste un loco, lo que dijiste no te lo creo. Porque ante Cristo no se puede ser imparcial. O lo aceptas o lo rechazas. O estás con Él o estás en contra de Él. Pero no hay un punto intermedio donde dices,
no, está bien, yo aprecio mucho, pero mucho a Cristo. No creo en Él, no acepto lo que Él dijo, pero lo aprecio mucho. No, eso no se puede. El que no es conmigo, contra mí es. Y un día Cristo vendrá, y todos aquellos que no lo aceptaron, dice en el versículo 7 de Apocalipsis 1, harán lamentación por Él, se lamentarán. Vendrá Él a poner a sus enemigos por debajo de sus pies. Y uno de los enemigos que van a sufrir eso será Satanás. Vendrá el día cuando dice en Apocalipsis 20:10 que el diablo que los engañaba será lanzado, Dios mismo, Cristo mismo, lo lanzará al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Vendrá ese día. Aunque hoy día no se habla mucho sobre este tema, vendrá el día en el cual Cristo pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esa es una realidad que la Biblia nos muestra. No nos identificamos con lo que algunos grupos que se llaman cristianos creen hoy, que a los hombres que no creen en Cristo, Dios los atormentará por un tiempo, pero luego los va a aniquilar, de manera que ya no serán más y no van a sufrir más, simplemente van a dejar de ser. La Biblia nos muestra que no será así. No será así. Se requirió un sacrificio del eterno presente, un sacrificio eterno para perdonar pecados con consecuencias eternas. Usted y yo vamos a disfrutar para siempre del cielo porque las consecuencias del perdón del pecado es eterna. Pero el impío, el que no creyó en Cristo, sufrirá para siempre, sin fin, en el infierno, porque las consecuencias de nuestros pecados son eternas. Sí, hermano Rodrigo. Podríamos hacer un paralelo así como la salvación desde mucho hasta aquí, desde el Señor, como dice la palabra, la salvación de Jehová. Igualmente, lo que está diciendo usted en este versículo, que es el Señor el que va a poner bajo el estado de los pies de Jesús a sus enemigos. Y no ninguna que es el Señor el que va a poner bajo. O sea, no va a haber un Señor que a Jesús nunca. No. Esa es prerrogativa exclusiva de Dios. Porque toda la creación le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios es el que tiene la autoridad para saber qué hace con lo que es suyo. Y Dios ha dicho que aquello que Él hizo, que no se sometió, o sea, que no acudió al sacrificio de Cristo para que lo perdonara, para que lo limpiara, para que lo reconciliara con Él, sufrirá esta eterna condenación. Satanás y todos los que le siguen, todos los que se identifican con Él. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, el autor no profundiza en la escatología o en el juicio que Dios va a hacer con los incrédulos. ¿Por qué? Porque el argumento principal que él trae es el de la perfección que es ofrecida a los creyentes por medio del sacrificio eterno y perfecto de Cristo. Por lo tanto, siendo que el sacrificio de Cristo es perfecto, hecho por un celestial que tomó carne, en consecuencia, aquellos que creen en ese sacrificio reciben beneficios eternos. Son beneficios eternos que no perecen. Por lo tanto, el autor dice que si hay una ofrenda eterna, hay una santificación eterna, perfecta. Perfecta significa que no cambia. O sea, cuando alguna cosa que es buena la mejoran, es porque no era perfecta, ¿cierto? O sea, todo lo que puede ser mejorado es porque no es perfecto. Lo que es perfecto es aquello que ya no puede ser superado ni mejorado
por nada. De manera que el autor está diciendo aquí que el beneficio del sacrificio de Cristo, de su ofrenda en la cruz, es que ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hay un beneficio perfecto y un beneficio eterno. Y ahora, ¿significa esto que hoy día nosotros ya no vamos a crecer más en santificación? O sea, ya como enseñan algunas sectas que dicen que creen en las doctrinas de la gracia, pero que no entienden realmente qué es esto. Ellos dicen, no, mire, ya usted puso su fe en Cristo, Cristo anuló el pecado, por lo tanto, para usted ya no debe existir más el término pecado. O sea, si usted puede adulterar, mentir, hacer lo que usted quiera y ya usted está libre de todo pecado. Para usted eso no es pecado. Usted ya está en una posición superior. Bueno, eso no es lo que significa eso. Por cierto, en el griego, la palabra santificados debiera ser traducido a los que están siendo santificados. Jesús perfeccionó a los que están siendo santificados, lo cual nos da a entender que la santificación es un proceso gradual, es un proceso actual, es un proceso en el cual todos nos encontramos, es un proceso continuo. Todavía estamos en una esfera terrena, todavía no estamos en el cielo, todavía no hemos sido glorificados, por lo tanto hay cambios. Y nosotros en nuestra santificación práctica podemos cada día mejorar, lo cual significa que nuestra santificación práctica no es perfecta, pero sí hay un sentido en el cual nuestra santificación es perfecta, no puede ser mejorada. No sé. Vamos a ir, y ya voy a terminar, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, que creo que allí Pablo nos puede ayudar a entender esto. 1 Corintios 1, 12. Dice Pablo que le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y primero dice, a los santificados en Cristo Jesús. Bueno, estos santificados son aquellos que ya han sido perfeccionados por la obra de Cristo. Y si perfectos, no requieren nada más. Es un estado inmutable, que no cambia. Pero luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con respecto a nuestra santificación, hay lo que algunos llaman el estado posicional. Posicionalmente delante de Dios en el cielo, que es a lo que se le llama la justificación, yo soy totalmente puro. Óiganme eso bien. Usted y yo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que realmente hemos creído en Cristo, desde el día en el cual creímos, y para siempre, Dios lo mira a usted como si nunca jamás hubiese pecado. Recuerde que hablo del eterno presente. O sea, Dios lo está viendo siempre como si nunca hubiese pecado. Me atrevo a afirmar algo más que luego sé que necesitaré explicar. Porque no es bueno que solo quede hasta allí. Los pecados que usted comete hoy, o sea, los pecados que yo hago hoy, no están afectando esta posición. Dios me sigue viendo como si nunca hubiese pecado. Eso es lo que significa perfeccionó a los que están siendo santificados. ¿Por qué? Porque el problema de mis pecados, la culpa por mis pecados, no depende de nada que yo haga. Imagínense todo lo que los sacerdotes judaicos hicieron. Sacrificios, rituales, santificación, hicieron mucho más de lo que uno hace. Y no obstante, todo eso que lo mandó Dios no le sirvió para perdonar la culpa. Así que si eso no sirvió, mucho menos lo que usted haga o lo que yo haga. Como no podíamos hacer nada, Dios envió a Cristo. Cristo hizo una ofrenda que sí satisfizo las demandas de Dios.
Y por lo tanto, la culpa de mis pecados fueron llevadas por Cristo en la cruz. Eso es aplicado a mí en el momento en el cual creo. Por lo tanto, desde el momento en el cual creo, el Señor me mira como si nunca hubiese pecado. Y los pecados que cometa luego de que creo, hasta que muera, no van a afectar esa posición. Nunca. Nunca. Dios me seguirá viendo como si nunca hubiese pecado. Pero dije que no lo puedo dejar hasta allí, porque tengo que decir la otra cara de la moneda. Si la dejo hasta allí, no estoy presentando el Evangelio completo. Estoy diciendo solo una parte. La otra parte es que la Biblia dice que todos aquellos que ahora han sido perfeccionados delante de Dios, que Dios los ve como si nunca hubiesen pecado, en ellos Dios implanta un deseo para alcanzar en su vida práctica eso que ya son posicionalmente. Si me hago algo. Es decir, que si un cristiano dice, porque Pablo también habló sobre esto, y si un cristiano dice lo que Pablo previó que alguno podía decir, pero si la cosa es así, pequemos, nada va a cambiar mi posición delante de Dios. Así que si todos los pecados que yo haga no van a cambiar esa posición, pues entonces pequemos. Dice Pablo, de ninguna manera, no es posible, es imposible que alguien que ha sido santificado piense así. Así piensa alguien que todavía está siendo influenciado por la culpa de sus pecados, alguien que no ha sido beneficiado por la gracia. Así que es necesario decir las dos partes. Hay gente que nos acusa a los que nos identificamos con lo que la Biblia dice, que en algunas partes es conocido como la doctrina reformada o la doctrina reformada, y hay muchos que nos dicen, pero es que ellos son liberales. Ellos dicen que una persona es salva, siempre salva, sin importar lo que haga. Bueno, y hay un sentido en el que sí, o sea, yo soy salvo por la obra de Jesús, no soy salvo por lo que yo hago. Pero es imposible que yo diga que yo soy salvo y vivo como un diablo. O sea, que voy para el cielo y vivo como alguien que va para el infierno. Eso no es lo que la Biblia dice. Cristo dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay un sentido en el cual ya soy perfecto, hay otro en el cual no. Por lo tanto, todos los días debo trabajar en esa perfección. Todos los días debo estar santificándome. ¿Ya soy santo? Sí. Por la justificación, posicionalmente soy santo. Pero Pablo dice que hay otro sentido en el cual soy llamado a ser santo. Sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, dice Pedro. Bendiciones enormes nos da la gracia. No solamente nos declara posicionalmente santos, sino que nos da la gracia por el Espíritu Santo para vivir cada día más como un santo. Yo sé que hoy, si le preguntaran a cualquier persona que me conozca, a mi esposa, le dicen, ¿usted puede dar fe de que Julio es un santo perfecto? Le aseguro que cualquiera que me conozca dirá, no, es muy lejos de ser eso. Bueno, estamos creciendo en santificación. Pero hay un sentido en el cual ya yo soy perfectamente santo. Las dos cosas deben estar allí. Cuando suprimo una, que es lo que por general se hace hoy, suprimo eso, no me gusta eso que dice el autor de que perfeccionó, hizo perfectos para siempre a los santos. Eso no sirve. Entonces voy a trabajar y a luchar. Cuando hago eso, estoy confiando en mis fuerzas. Y como me doy cuenta que no puedo ser perfecto, entonces me visto de un ropaje religioso. Ahí es donde viene el legalismo. Trato de mostrarle al resto que soy lo que realmente no soy. Los creyentes bíblicos no hacemos eso. Nos mostramos como somos. Pero estamos trabajando constantemente en nuestra santificación. Quiero hacer unas
2 aplicaciones porque el tiempo se nos fue. Apreciados que están aquí, las verdades que hoy hemos aprendido del Espíritu Santo, que Él es el que está enseñándonos a través de esta carta, nos llevan a comprender que el sacrificio de Jesús, que la ofrenda de su obediencia y su cuerpo, lograron conseguir una vez y para siempre la completa limpieza de los creyentes, para siempre. Por lo tanto, ese único y perfecto sacrificio no puede ni debe repetirse. Fue un sacrificio de valor eterno, celestial. De manera que cuando la Iglesia de Roma, cuando la Iglesia Católica Romana realiza el sacrificio de la misa, no solo está haciendo algo indebido, sino que ofenden y blasfeman contra la sangre eficaz de Cristo. Esto es duro. Y más porque sé que estoy en un contexto donde el catolicismo es muy fuerte. Pero tengo que hacer esta aplicación en este contexto en el que estoy. Nosotros como creyentes jamás debiéramos tener complacencia en participar en una misa donde el sacerdote supuestamente y de forma blasfema está sacrificando de nuevo a Jesús, porque eso es lo que la Iglesia romana dice, que en cada misa están sacrificando, no de manera sangrienta, pero están sacrificando nuevamente a Jesús. Yo sé que en muchas ocasiones familiares o amigos nos invitan a participar de una misa, ya sea por la muerte de alguien o por alguna ocasión especial. No obstante, como creyentes debemos ser honestos, de manera amorosa con nuestras amistades y familiares, exponiéndoles las razones que tenemos para no participar ni asistir a semejante blasfema ceremonia. No podemos acolitar creencias o actividades que van en contra de nuestra fe. Con nuestra presencia se convierte en un respaldo. De la misma forma, nosotros no podemos participar de actos ecuménicos en los cuales, con base en el amor cristiano, evangélicos y católicos oran juntos y celebran sus rituales, incluyendo el de la misa, pues eso significaría participar de un acto ofensivo contra el exclusivo e irrepetible sacrificio de Jesús. Su sacrificio hizo innecesaria la existencia de algún ministerio sacerdotal especial hoy. Segunda aplicación. Apreciados que están aquí. Muchas veces nuestra alma se angustia cuando por efecto de nuestros pecados somos llevados a experimentar inseguridad respecto a la aceptación nuestra delante de Dios. Pero hermanos que están aquí, siempre debemos recordar que nuestra salvación depende solamente de la obra de aquel que ofreció una ofrenda perfecta ante el Padre. Recuerda lo que dijo Bunyan hablando acerca del cristiano cuando peca. Dice: pecador, tú pensaste que por tu maldad y tu debilidad ya tu alma no puede ser salva. Pero he aquí, mi Hijo Jesús está a mi lado y yo lo miro a Él y no a ti, y obraré contigo de acuerdo en mi contentamiento conmigo, no por ti. Demos gracias. Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú cada día nos llevas a entender estos principios doctrinales tan profundos, Señor, pero tan hermosos, que nos llenan de regocijo, nos llenan de gozo al saber todo lo que has hecho por nosotros. Por nosotros no hiciste algo mediocre, algo imperfecto, algo incompleto. Hiciste algo completo. Aquí sí pudiéramos decir, como dijo alguien, que esa obra fue perfecta, totalmente perfecta, nada puede superarlo, no le hizo falta nada. Oh Señor, gracias por ese amor tan grande que has manifestado para con nosotros. Ayúdanos
para que en nuestra vida cristiana diaria actuemos conforme a esa obra perfecta que hace